Hola a todos otra vez, vamos ya, aquí estamos. Bueno, hoy os voy a hacer una pequeña exposición sobre el Plan Nacional de Tecnificación, pero así a rasgos generales. Lo que os aconsejo es que os metáis en la web de la Federación Española de Rugby, que os vayáis al área de formación y ahí os vais a poder descargar tanto los vídeos como un PDF, tanto para el plan de menores de 13 años como menores de 12 años y menores de 18 años, ¿vale? Y en él encontraréis también un archivo que está muy bien porque da una visión global para poder entender de toda la formación de ambas edades, ¿vale? Entonces, hoy os voy a explicar la primera sesión, pero antes quería, para que entendieseis bien un poquito el marco en el que estamos, explicaros los niveles de formación, ¿de acuerdo?, en el cual se basa el Plan Nacional de Formación, ¿de acuerdo? Entonces, os he puesto de forma muy esquemática porque no me voy a extender más, ¿de acuerdo? Entonces, nivel 1 sería avanzar, ¿de acuerdo? Nivel 2, hacer avanzar. Nivel 3, la circulación de los jugadores en situaciones tácticas. Y nivel 4, circulación de jugadores en situaciones estratégicas. ¿Esto qué quiere decir? Pues estos son niveles, no tiene nada que ver con las edades. Os podéis encontrar chicos jóvenes que a lo mejor estén ya en un nivel 2, ¿de acuerdo? O incluso a veces nivel 3 y tienen 12 años, como que os podéis encontrar chicos de categoría sub-18 que todavía están aquí. O sea que no tiene relación con la categoría que entrenáis. Por eso es importante que los entrenadores al principio veamos cuál es el nivel de nuestro equipo, sepamos bien cuál es el nivel de nuestro equipo, qué saben hacer, qué no saben hacer y qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Para que veáis un poquito la filosofía, crear movimiento, ¿de acuerdo? Nos moveríamos entre el nivel 1 y nivel 2, avanzar y hacer avanzar, ¿de acuerdo? Mantener movimiento, es decir, ya tengo una serie de habilidades para generar avance, ¿de acuerdo? Y entiendo bien que tengo que avanzar, ¿de acuerdo? Que además sé hacer avanzar, es decir, como portador no solamente me preocupo solo en avanzar, sino además en hacer avanzar a compañeros míos, que ya es un nivel de complejidad y de comprensión del juego mayor, ¿vale? Entonces ahí estaríamos hablando de crear movimiento, entre hacer avanzar y ya circulación de jugadores en situaciones tácticas, es decir, que tengo que tomar decisiones rápidas en el momento, ¿de acuerdo? De pura adaptación, ¿vale? Estaríamos hablando de mantener movimiento, ¿de acuerdo? Y en un nivel 3, nivel 4, imponer movimiento, es decir, ya tengo incluso unas pautas estratégicas, es decir, antes, ¿de acuerdo?, del partido, para precisamente imponer ese movimiento, mantenerlo, ¿de acuerdo? Es una especie de, es un círculo, ¿de acuerdo? Vale, entonces, ¿por qué es importante que tengáis claros estos niveles? Porque en función de dónde estamos, le vamos a explicar al jugador una serie de cosas u otras, ¿de acuerdo? Entonces, con el grupo que estamos entrenando ahora, estamos ahora mismo, para mí, que algunos jugadores todavía no tienen clara la noción de avanzar, para mí, ¿de acuerdo? Hacer avanzar, bueno, más o menos, sí, avanzar la tienen, lo que pasa que, claro, ellos lo que suelen hacer es, vale, sí, a mí como siempre me han dicho, mi entrenador me ha dicho que avanzar es lo más importante, pues ya está, yo avanzo y como me van a decir muy bien, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que, claro, es lo que les tratamos de explicar a los jugadores, una vez que tú ya sabes avanzar, vale, ¿y qué más? Porque el rugby no solamente es avanzar, son muchas más cosas, ¿vale? Entonces, eso es lo que tiene que entender el jugador, ¿vale? Que hacer avanzar implica un nivel de reflexión mayor, es decir, ya no solamente me tengo que preocupar de avanzar yo, y además, pues eso, responder a todas las exigencias que pueda tener el juego, sino que además, mientras hago eso, tengo que estar pensando en intentar hacer avanzar a un compañero, ¿de acuerdo? Entonces, es un nivel más complejo, ¿vale? Entonces, nosotros nos estamos moviendo ahora mismo entre un nivel 1, 2 y algunos jugadores 3. Estamos a caballo en estos 3 niveles, ¿vale? Lo importante, y que se repite, es movimiento, movimiento y movimiento, que es la propuesta del Plan Nacional de Tecnificación, de formación del jugador, es precisamente, va encaminado a intentar que los jugadores españoles
sigan la misma línea que la selección nacional absoluta, ¿de acuerdo? Entonces, desde la dirección técnica de la española, lo que se está apostando es por un juego de movimiento, ¿vale? Y por eso es muy importante que tanto los entrenadores entendamos bien hacia dónde vamos, como hacerles ver a los jugadores qué es lo que, cómo es el juego y qué es lo que se espera que. Bueno, vamos con lo que sería la chicha del entrenamiento, ¿de acuerdo? Hasta ahora hemos hecho una introducción general para ver un poquito cuál era el marco del equipo que vamos a entrenar y demás, del Plan Nacional de Formación, y ahora nos metemos ya en temas de campo puro y duro. Os presento hoy la sesión 1, pero antes de la sesión 1 estuvo la sesión 0, ¿vale? La sesión 0 fue simplemente, bueno, la introducción a un calentamiento que sean capaces de hacerlos ellos mismos, ¿vale? Y un partido. Es importante que en estas edades que estamos manejando, categorías sub-18, sub-16, o por lo menos así lo creemos nosotros, que haya un diálogo con el jugador. Es decir, ya no es, o sea, ese entrenador súper autoritario que dice lo que hace, lo que tiene que hacer todo el mundo, hasta... A ver, si nosotros lo que queremos hacer es que el jugador reflexione sobre el juego, que el jugador entienda el juego, pues el diálogo y la comunicación que tenemos que tener con el jugador tiene que ser precisamente de adulto, tiene que ser reflexiva, tiene que ser donde el jugador que le echa muchas horas a su deporte, que le gusta y demás, pues se sienta partícipe de él, y que él mismo sea el centro de donde salen las propuestas de entrenamiento que podemos hacer, ¿de acuerdo? Porque si lo que queremos es enseñarles a entender el juego, pues necesariamente tenemos que hablar con él, plantearle problemas, plantearle preguntas y que él os devuelva información, ¿vale? Y así es como nosotros hacemos con estas categorías. Mi parecer es que se puede hacer con todas las categorías, es decir, hasta con los más pequeños, sub-10, pero siempre adaptando el lenguaje a la edad que estamos entrenando, ¿de acuerdo? Entonces, así vamos a proceder constantemente en este grupo. Es decir, primero vemos una situación inicial, en este caso hemos hecho un partido, pusimos las cosas en marcha sobre un calentamiento que tendrán que hacer ellos, ¿vale? Para precisamente ganar tiempo mientras los entrenadores preparamos los distintos ejercicios y ver un poquito cuál es la situación inicial de este grupo, ¿vale? Entonces, después de ese partido, que no jugamos ni con melés ni con touch, era simplemente juego en movimiento, esta es la evaluación que hicieron los jugadores. Les preguntamos qué es lo que ellos veían que se podía mejorar, en qué habían fallado y demás, y en qué podíamos entrenar la siguiente sesión, y esto fue lo que nos dijeron. En defensa, sobre el placaje, muchos fallos de placaje. Hablaron también de la distribución de los defensores, que había algunas zonas del campo que no se cubrían bien los espacios, ¿de acuerdo? Y aspectos de presión, es decir, presiones irregulares, unos presionan, otros no, dejan espacios, y esto es lo que sacaron a nivel defensivo. En ataque comentaron que la continuidad inestable, es decir, que a veces generaban movimiento, eran capaces de generar movimiento, pero no eran capaces de mantenerlo. O sea, sí, lo mantenían un tiempo, pero no podían hacer fases muy largas donde se pudiesen mantener esos desequilibrios, ¿vale? Y luego otra cosa que detectaron es que el portador no ataca los espacios, es decir, siguen atacando a los jugadores y no a los espacios, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí podemos sacar un montón de información, pero nosotros como entrenadores no lo podemos entrenar todo a la vez. Así que, sí, de repente ves esto y dices, vamos, voy a entrenar esto y lo otro y lo otro y lo más allá. Bueno, calma, porque hay que ir poco a poco, ¿vale? Y es un proceso lento, hay que ir construyendo poco a poco, ¿vale? Entonces, aquí hay muchas cosas que van a ser aspectos individuales de habilidades de juego, del combate, de ser capaz de manejar un valor en combate, situaciones de percepción del campo, muchas cosas, ¿vale? Entonces, vamos a ir poco a poco construyendo esas muchas cosas, a ver si mejoramos todo esto, que seguramente son cosas que se van a repetir a lo largo de las sesiones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a trabajar esto en el campo, al mismo tiempo que hablamos con el jugador, para llegar a la misma terminología, al mismo entendimiento y que todos hablemos el mismo idioma, ¿vale? Entonces, de cara a la sesión 1, esta es la sesión 0, pues ya haremos una propuesta de entrenamiento y veremos qué es lo que pasa. Bueno, después de la sesión 0, que sacamos
el nivel de los jugadores y un poco lo que necesitamos, nos arrancamos con la sesión 1 y esta es la sesión que les hemos planteado y que luego vais a ver cómo les hablamos a los jugadores y qué es lo que les planteamos, ¿vale? Un calentamiento de 15 minutos que tienen que hacer ellos solos, ¿vale? Y eso es muy importante, que vosotros organicéis a vuestros equipos para que sean responsables de ciertas cosas, y un calentamiento y su entrada en calor y la preparación de su cuerpo no tenemos por qué hacerla nosotros, ¿vale? Hay que responsabilizarles, que la hagan ellos, y es un tiempo que nosotros ganamos para poder organizar y que la sesión luego sea fluida, sin grandes paradas y donde estemos haciendo rugby todo el rato. O sea, un calentamiento que tiene dos partes, una de 3 contra 1 más 1, de dificultad baja, porque los defensores solamente se pueden mover la dificultad baja, porque solamente se pueden mover lateralmente, ¿vale? Luego esto lo podemos hacer más complejo. A medida que va subiendo el nivel de los jugadores, lo podemos hacer más complejo. O sea, el mismo calentamiento con mayor dificultad, ¿vale? Y luego un track and trailer, el típico de paso, entrego, voy haciendo círculos, tal, para el manejo del balón, ¿vale? Son cosas sencillitas que ellos mismos se pueden organizar, y aparte empiezan ellos a tomar la responsabilidad de su propio juego, de su propio... De ahí nos dividimos en dos grupos y vamos a hacer una estación donde utilizamos el plan de menores de 12 años. ¿Por qué? Porque hay cosas de base que todavía estos chicos no tienen. Y a un ejercicio que es de referencia, que es la ficha de nivel 1, avanzar, S5, ¿vale? Del plan de menores de 12 años. Y para mí el concepto es avanzar y hacer avanzar, ¿vale? Y luego otro grupo se iba con otro entrenador a hacer también otra propuesta del Plan Nacional de Formación de menores de 12 años también, del nivel 2-3, la S9, ¿vale? Que trata sobre ocupación del espacio, identificar los espacios a los jugadores para las marcas defensivas, que es una de las cosas que nos habían dicho ellos. De ahí nos vamos a jugar un partido sin melés ni touch, juego en movimiento, pero donde empezamos a utilizar refuerzos con puntos, que eso es una cosa que viene bien que os miréis las fichas del Plan Nacional de Tecnificación de Formación, porque hay muchos truquitos que son muy interesantes y que funcionan muy bien, que es dejar de valorar los entrenamientos por los ensayos que marquemos, sino que si tenemos un objetivo planteado y lo queremos llevar al campo, vamos a darle al jugador sus piruletas, sus puntitos, precisamente para premiar, para valorar esos aspectos que estamos entrenando, ¿vale? Entonces, aquí, cuando jugamos el partido, ya no solamente son 5 puntos por un ensayo, sino que cada vez que un jugador consigue hacer un relevo de continuidad, es decir, que el portador avanza en un espacio, pasa y el apoyo consigue conectar y adelantar al portador, suma un punto. O todas las formas de hacer avanzar. A lo mejor estoy en un combate, estoy empujando y un jugador no ve la pelota, pero empuja sobre mí, me hace avanzar y me ayuda a liberar. Eso también es un +1. O sea que hay distintas formas de juego que son avanzar y hacer avanzar, ¿vale? Entonces lo premiamos con un puntito. A nivel defensivo, anteriormente nos dijeron, ostras, falla el placaje. Bueno, pues si falla el placaje, vamos a darle un punto a la defensa por cada placaje bajo que consiga neutralizar al portador. Neutralizar quiere decir no consigue conectar con ningún compañero que esté en apoyo, ¿vale? Y luego otro aspecto que ya es cosa de mi equipo, que yo me adapto, que hacen muchos fueras de juego, y hacen mucho de fuera de juego en los agrupamientos, y hacer fuera de juego es que es lo más fácil del mundo. Si la norma dice detrás del pie del último, pues detrás del pie del último. De repente hay jugadores que están 20-30 centímetros por delante de ese pie, que canta un montón, que es fuera de juego, y es que esa diferencia, esos 20 centímetros, no van a ser los que marquen la diferencia de la defensa, ¿de acuerdo? Entonces, máxima disciplina sobre la norma, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya no le penalizamos con puntos, le penalizamos con jugadores. Es decir, oye, como hagáis un fuera de juego por esto, durante 2 minutos ese equipo pierde a 3 jugadores, normalmente los que están implicados, pero si no, pues te aguantas, ¿de acuerdo? Y paga todo el pato el equipo. Entonces, durante 2 minutos tienen 3 jugadores menos, ¿vale? O sea, entonces, para que ellos sientan que jugar en fuera de juego, pues tiene sus problemas. Así que bueno, esta es la sesión que hemos planteado.
veremos cómo se la explicamos a los jugadores y después de la sesión lo mismo, volveremos a hacer una evaluación con los jugadores de qué es lo que ha fallado y veremos dónde estamos y así vamos avanzando poco a poco. Venga, vamos para allá, empezamos, que ya es la hora, ¿vale? Y como os dije el otro día, vamos a construir los entrenamientos en función de la evaluación que hacéis vosotros del entreno, ¿vale? ¿El martes fue? Sí. El martes, bueno, yo lo he reordenado de otra manera, pero bueno, pusisteis que en defensa fallos de placaje, ¿de acuerdo? Hubo muchas situaciones que si llega a haber placaje, ni hay ensayo, ni hay continuidad, ni nada. No era un problema que llegaseis tarde al placaje o que no hubiese gente. Hubo varias jugadas de ensayo de un equipo, que si lleva a haber placaje, ahí se acaba todo. O sea que hay un tema individual de combate que es el placaje. Y esto no tiene un gran misterio en alguna de las situaciones en las que había defensa bien colocada y sin embargo jugadores que atravesaban la defensa. Con lo cual, ahí no hay un problema de distribución, no hay un problema de lectura del juego, es un problema puro y duro de placaje, ¿de acuerdo? Así que bueno, lo seguiremos trabajando. Sí que visteis que había un problema de distribución de los jugadores, es decir, no mirabais lo suficientemente como para saber qué zonas del campo, qué espacios había que cerrar o colocar jugadores para que no entrase el ataque, ¿vale? Por ejemplo, eso lo visteis sobre todo a nivel defensivo. Y luego, la presión, que era irregular. Se presionaba en algunas zonas, otras no, ¿de acuerdo? Y luego en ataque dijisteis que los portadores, en vez de atacar los espacios o intentar entrar en los intervalos entre los jugadores, había muchos impactos con jugadores directos. Con lo cual, las habilidades de intentar buscar las zonas más débiles de la defensa para conseguir entrar mejor en ellas, no las veíamos. Otro problema de percepción de decir, ostras, ¿qué es menos fuerte? ¿El hueco entre los dos o el muñeco? ¿Vale? ¿Ok? Y luego, en general, visteis que había una continuidad inestable. Que en ataque hacíais jugadas que avanzabais y conseguíais tener una continuidad buena y de repente se paraba el juego y había que volver a empezar, ¿de acuerdo? No conseguíamos aprovechar esos momentos de continuidad, ¿vale? Y eso lo dijimos de forma global. Pero bueno, vosotros mismos sacasteis, ¿de acuerdo? Que son las dos componentes del rugby, que son las dos cosas a las que tenemos que atender fundamentalmente, que es al balón, ¿qué está pasando en el balón? Tanto en ataque como en defensa. ¿Qué pasa sobre el balón? Pero ¿qué pasa al mismo tiempo sobre el espacio? ¿Vale? Entonces, todos los entrenamientos que vamos a hacer los jueves van a ser siempre sobre estas dos componentes. ¿Qué pasa en el balón? ¿Qué pasa en el espacio? ¿Qué pasa en el balón? ¿Qué pasa en el espacio? Y a eso tengo que atender. Sobre el balón tendré que saber observar una serie de cosas y hacer una serie de cosas, tanto en ataque como en defensa. Pero cuando no tengo el balón, también. Es decir, porque tendré que saber qué está pasando sobre el balón y qué está pasando sobre el espacio que me toque a mí, el que sea, ya sea en ataque o en defensa. ¿Vale? Así que el rugby siempre se va a mover en estas dos componentes, ¿vale? Entonces, tenéis que tener bien claro dónde estáis en el campo respecto al balón. Si estoy cerca del balón, tendré que hacer una serie de cosas. Si no estoy cerca del balón, tendré que hacer otras. Pero siempre tengo que hacer algo, ¿vale? Entonces, hoy, esta será la sesión que vamos a sacar, ¿de acuerdo? Sobre los fallos, ¿de acuerdo? Sobre las cosas que habéis detectado vosotros que podríamos mejorar, ¿vale? Entonces, mente abierta para aprender, porque el objetivo aquí es aprender el máximo posible, ¿vale? Hacemos el calentamiento que hablamos el otro día. ¿Lo hacéis vosotros? Entonces, los de tecnificación lo montan, ¿de acuerdo? Porque ya más o menos lo tenéis más a mano. Los dos que hicimos, el track and trailer para el manejo de balón y las situaciones de 3 contra 1 más 1, ¿ok? Que es la unidad básica de apoyo. El cómo circulamos alrededor del portador, ¿vale? ¿Ok? Y empezamos ya en el calentamiento. Para esto tenéis 10 minutos. 10 minutos para hacer esto, ¿ok? Y 5 minutos para pechito, alita, piernecita y cuellecito. Y a funcionar, ¿vale? Acordaros que es importante que esto vaya pam, 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 porque mientras tanto Miquel y yo montamos las dos estaciones, ¿de acuerdo? Nos dividimos y a trabajar cada uno en su estación. Y luego nos volvemos a juntar todos para jugar partido y a ver si hemos sacado los conceptos de aquí
y somos capaces de aplicarlos en el partido. ¿Vale? Entonces, por un lado, vais a estar conmigo en una estación que es avanzar y hacer avanzar. ¿Vale? ¿Ok? Ya os lo explicaré allí, que es del plan de formación para menores de 12 años. Para menores de 12 años. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía, si he ido a buscar cosas de esta, digo, ostras, pese a que tengáis 16, 17 años, todavía hay cosas de base que no tenemos, ¿vale? Una es avanzar y hacer avanzar, para esto que decíais vosotros de la continuidad, ¿vale? Y luego con Miquel vais a hacer una combinación, de acuerdo, de también un ejercicio del plan de menores de 12 años, donde hay que aprender a percibir mucho cómo se coloca o cómo se mueven los atacantes, ¿de acuerdo? Y para percibir bien los espacios, eso a nivel defensivo, que lo tenéis aquí, ocupación del espacio, y defensas en inferioridad. Luego ya Miquel lo explicará ahí mismo, ¿vale? Y a nivel de ataque, ataques en superioridad numérica, ¿vale? Entonces, jugamos, nos divertimos, observamos, y vosotros mismos, a Miquel y a mí, que va a hacer una pequeña evaluación después de cada estación, y sacamos la información que necesitaremos para la semana que viene, ¿vale? Y luego nos vamos al partido e intentamos juntarlo todo, ¿ok? Entonces, vamos a jugar con el reglamento que hemos hecho en la estación esta de los relevos, ¿de acuerdo? Es decir, a cada vez que consigamos que el portador avance y haga avanzar a un compañero, sumáis un punto, ¿de acuerdo? La defensa, por cada placaje que sea un placaje bajo, que no permita un pase, que no haya pase después de ese placaje, ¿de acuerdo? Es un punto para la defensa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con ese reglamento y luego si acaso ya lo haremos más real, ¿de acuerdo? Pero vamos a empezar por ahí. Fallos que detectasteis el otro día, acordaros, uno era de placaje, o sea que es un objetivo, por eso puntúa, ¿de acuerdo? Vamos a ver si conseguimos mejorar la calidad del placaje. Para placar individualmente bien necesitamos de un trabajo colectivo, ¿vale? Es decir, necesitamos hablarnos y asociarnos en equipos defensivos para intentar recuperar. O sea que tenéis que hablaros para decir, este es mío, y mientras subís tenéis que hablaros constantemente, porque la defensa es un trabajo colectivo. Es muy difícil llegar a un placaje individual si no estoy acompañado de un equipo defensivo. Entender que la defensa necesita sí o sí del colectivo, ¿vale? Entonces, la defensa puntúa un punto con eso, ¿de acuerdo? Pero tenéis que trabajar, tener en la cabeza eso. El ataque, avanzar y hacer avanzar. Eso implica que el portador ya no está en el nivel de cojo y simplemente avanzo y mi entrenador me dice muy bien porque has avanzado. No, ese ya es un nivel más bajo, ¿vale? El nivel más alto es ahora sé que tengo que avanzar y además tengo que hacer avanzar, por lo tanto tengo que levantar la cabeza, hacer mi juego de combate pensando en intentar conectar con un compañero y luego podré o no podré. Pero mi intención es avanzar con la intención de hacer avanzar a otro. Y ya veréis que si todos tenemos eso en la cabeza, los apoyos, ya solo por inercia, decir, ostras, mi compañero está buscando algo para mí, ya van a ofrecer cosas, ¿vale? Pero es un cambio de mentalidad. ¿Qué intención tengo? Tengo la de avanzar y hacer avanzar a un compañero, ¿vale? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí. Pues venga, a jugar, ¿vale? Ya estamos aquí. Acabamos de terminar la sesión 1. Ha ido muy bien, muy divertido y muy dinámico y tal. Pero al hablar con los jugadores, esto es lo que nos reportan, ¿eh? Empiezan a ser más precisos en el lenguaje, aunque de todas maneras lo que hemos hecho en esta sesión es que hemos dividido al grupo en 5 grupos de 5 más o menos, ¿eh? Y les hemos dicho, a ver, ¿cuál es el aspecto ofensivo y el aspecto defensivo que crees que es más determinante? O sea, ¿qué es lo que ese aspecto que ha fallado, que crees que es el más determinante? Porque siempre hay una cascada de posibles errores, pero le preguntamos al jugador cuál cree que es realmente el más importante, ¿de acuerdo? Entonces los hemos dividido en grupos de 5, les hemos dicho, venga,
oye, tenéis que detectar esto. Y luego hemos hecho una ronda para ver cuáles eran esos dos, o sea, 5 veces la opinión de esa pregunta, ¿eh? Y nos han contestado lo siguiente, al final nos ha salido todo esto, ¿de acuerdo? En defensa vuelven a hablar, como en la evaluación 0, del placaje, pero son más precisos. Hablan de un mal encuadre y un mal que están mal posicionados. Y vuelven a hablar de la circulación de defensiva y que la presión es escalonada, en dientes de sierra. Es decir, que en defensa ya estamos hablando de cosas que pasan antes del placaje. Ya no es solo el placaje, sino un mal encuadre es lo que pasa antes. Un mal posicionamiento es o que estoy reventado físicamente, pero aún así, si estoy reventado físicamente, pero soy un buen lector del juego y voy interpretando correctamente, aún así puedo ir cogiendo atajos y llego. Entonces, a nosotros esto ya nos da a entender que todavía no se entiende la circulación de los jugadores por el campo, ¿vale? Es decir, un aspecto de comprensión del juego, ¿eh? Así que, bueno, lo tenemos aquí para la sesión 2, para hacer un planteamiento de cara a la sesión 2. En ataque nos hablan de falta de apoyo al portador y ellos lo han reportado sobre todo sobre grandes penetraciones donde un jugador se escapa y los apoyos no llegan, ¿vale? Y ellos ahí es donde han visto claro que faltaba apoyo, pero en situaciones de espacios más pequeños donde se producen situaciones muy similares también ha pasado. Lo que pasa es que ellos no lo han visto, no han visto cuando ha habido un gran contraste, es decir, ostras, un jugador se hace un roto en la defensa, se escapa, le placan y a lo mejor le recuperan o llega otro jugador, lo contrarraquea y se para la continuidad. ¿Por qué? Por falta de apoyo. El apoyo llega tarde o no. Pero en otras situaciones del juego también les ha pasado, pero no lo han visto. Con lo cual, volvemos a hablar de la circulación de los jugadores, es decir, quién tiene la pelota, quién está más cerca del balón, ¿de acuerdo? Quién tiene la pelota, quién está más cerca y quiénes están más lejos. Unos tienen que hacer unas cosas y otros tienen que hacer otras, pero eso es saber en el campo cuál es el rol de cada uno y dónde estoy. Entonces, mientras no se sepan referenciar bien en el campo, su rendimiento, su eficacia va a ser muy reducida, porque van a ir un poco, uno de ellos ha dicho, es que vamos por el campo como pollo sin cabeza. Curioso, ¿vale? También en ataque y nos han dicho que falta de habilidades del portador para asegurar la continuidad, es decir, un tema puro y duro de habilidades técnicas en situaciones de estrés, o sea, cómo soy capaz de controlar la pelota, comprobar al contrario, avanzar, estar bien organizado corporalmente, es decir, tener una buena posición de empuje o de avance y al mismo tiempo ser capaz de poder mirar, elegir si puedo pasar, si es lo más correcto, si no puedo, si tengo que lidiar por el suelo, es decir, un tema de habilidades técnicas, ¿de acuerdo?, en situaciones de combate, ¿eh? Así que bueno, ya tenemos una idea bastante clara sobre lo cual podremos trabajar unas cuantas sesiones por delante. Así que a partir de la sesión 2 nos ponemos a darle al cocoroto para el próximo jueves tener lista una sesión que se centre en los objetivos que nos han planteado los jugadores.